A ver, ¿quiénes mueven realmente los hilos del poder mundial? Es la pregunta del millón, ¿no? Ha inspirado bibliotecas enteras. Para el análisis de hoy tenemos un material fascinante. Un par de entrevistas con Karen Hughes, que se identifica como una ex abogada de alto rango, una denunciante del Banco Mundial. Sí, una figura muy, muy interesante. Y el objetivo es, pues, sumergirnos en las afirmaciones que hace, que son, por decirlo menos, extraordinarias. Y hay que aclarar desde ya que no estamos aquí para validar lo que dice. Ni para desmentirlo. La misión es entender la narrativa que construye a partir de estas fuentes que nos llegaron. Y es que es un caso de estudio increíble, ¿no? Sobre la era en la que vivimos. Aquí se mezcla todo. La denuncia institucional seria, teorías de conspiración, extremas, y cómo la información viaja por Internet. O la desinformación. Exacto. La clave para nosotros va a ser desarmar la estructura de su argumento, entender cómo lo construye y con qué supuestas pruebas lo sostiene. Perfecto, entonces empecemos a desarmar esto. En una de las entrevistas, el presentador arranca con una pregunta que uno esperaría. Le pregunta por los jesuitas, los Illuminati, las sociedades secretas de siempre. Pero la respuesta de Hughes se desvía a un lugar que, francamente, no vi venir. Se va completamente por otra ruta, pero una muy, muy específica. Su tesis central, que suelta casi de inmediato, es que el verdadero poder ni siquiera está en manos humanas. Exacto. Afirma con una seguridad total que estamos hablando de una especie diferente. Una que ella nombra Homo capenses. O sea, no habla de una élite humana corrupta, sino de algo distinto. Muy distinto, y se esfuerza en detallarlo. Insiste en que no son humanos. Llega a decir que son tan diferentes genéticamente que si tuvieran descendencia con un humano, ese híbrido sería estéril, como una mula. ¡Wow! El entrevistador, claro, tratando de buscar un anclaje, le pregunta si se refiere a los nefilim de la Biblia, estos supuestos hijos de ángeles y mujeres. Y ella lo descarta de plano. Dice que no son ángeles caídos ni nada por el estilo. De hecho, usa una palabra en inglés muy curiosa, critters, que se podría traducir como, no sé, criaturas o bichos. Sí, algo no divino. Y añade que no es solo una teoría, que hay gente que los ha visto, que ella recibe correos de testigos que los describen, y que aparentemente se parecen a nosotros, pero con una diferencia clave: Una diferencia que es la piedra angular de toda su teoría. el cráneo. Ahí es donde todo se ancla. La característica física principal del Homo capensis, según Hughes, es que tienen cráneos enormes y alargados. Menciona como ejemplo los famosos cráneos de Paracas, en Perú, aunque a veces dice pueden ser más bien redondos, como una calabaza. Y no se queda solo en la forma, ¿eh? Da un detalle anatómico muy preciso. Sostiene que nuestro cráneo, el del Homo sapiens, está formado por varias placas que se unen, las suturas parietales, pero que el cráneo del Homo capensis no tiene esas divisiones. Es una sola estructura ósea, un solo hueso. Es un detalle muy, muy específico, y hasta le pone un toque de cultura pop. Menciona que en Saturday Night Live había un sketch de Coneheads sobre una familia de extraterrestres con la cabeza en forma de cono. Claro, me acuerdo. Y dice que ese es uno de los apodos que se les da, aunque cuenta, riéndose un poco, que su madre prefiere llamarlos los cabezas de hueso. Es una referencia increíble. Por un lado, puede que para mucha gente eso le reste seriedad, pero para otros es una forma de hacerlo más tangible, ¿no? Un momento, antes de seguir. ¿Qué dice la ciencia sobre estos cráneos de Paracas? Porque yo entiendo que la elongación craneal era una práctica cultural. Se vendaban las cabezas de los bebés para darles esa forma. ¿Ella menciona esa explicación? Sí, claro que la menciona, pero a su manera. Lo que ella dice es que la deformación artificial sí existía, pero que era una imitación. Una imitación. Exacto, que las culturas antiguas lo hacían para emular a esta élite de Homo capensis, a quienes veían como dioses o gobernantes. Y que la prueba de que no todos son artificiales es ese detalle que decíamos, la supuesta ausencia de suturas parietales en los cráneos auténticos, algo que una venda obviamente no puede lograr. Para ella, esa es la prueba definitiva. Entiendo. Es una forma de tomar la explicación científica y reinterpretarla para que encaje en su narrativa. A partir de ahí, empieza a tejer una red de conexiones que es alucinante.
Totalmente. Empieza con la evidencia arqueológica. Dice que estos cráneos no son un secreto, que están en museos, que se han encontrado en Sudáfrica y otros lugares. Y siempre hace la distinción. No habla de gigantes, de esqueletos enormes, sino específicamente de esta forma craneal. Y de ahí salta a las instituciones de poder actuales. Aquí conecta el pasado con el presente. Afirma que esta especie sigue en posiciones de poder, especialmente en el Vaticano. Y su prueba es que las mitras, esos sombreros altos que usan los obispos, ¿Sí? tienen un propósito funcional. Ocultar sus cráneos alargados. Exacto. Y el Vaticano no es el único lugar. También asegura que tienen un control férreo del sistema bancario, y nombra a Portugal específicamente. Pero la conexión más audaz es cuando empieza a reinterpretar la historia, las figuras religiosas. Es que aquí es donde da una de las vueltas más inesperadas. Sostiene que el mismísimo Moisés era uno de ellos, y que por eso también se le representa usando una mitra. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Para nada. Va un paso más allá y afirma algo que, según ella, es un secreto a voces entre masones de alto grado y arqueólogos, que Moisés era en realidad el faraón Akenatón. Y claro, esa conexión es crucial para su argumento. ¿Por qué es tan importante para su teoría que Moisés fuera Akenatón? Porque las representaciones de Akenatón en el arte egipcio lo muestran con un cráneo visiblemente alargado. Y no solo a él, también a su esposa Nefertiti y a sus hijas. Para Odes, esto no es un estilo artístico, es un retrato realista. Es la prueba visual de que esta especie gobernaba desde la antigüedad. Conecta los cráneos de Perú, con Egipto, con Moisés y de ahí al Vaticano. Todo es parte del mismo rompecabezas. Es una línea de tiempo increíble. Y para rematar, habla de pruebas científicas más modernas como ADN, pero con una advertencia. Exacto. Dice que hay muestras de ADN que lo confirman y estudios de papiros, pero que toda esa información está siendo borrada de Internet. Introduce el elemento de la censura. Según ella, si buscas Homo capensis, encontrarás artículos, pero luego desaparecerán. Es un movimiento preventivo clave en su argumento. Ok, entonces, si aceptamos la premisa por un segundo, más allá de los cráneos y la historia, ¿cómo son? ¿Qué los hace tan poderosos? ¿Es solo que son más inteligentes? Es una combinación muy específica de rasgos, según ella. Por un lado, una inteligencia altísima. Les atribuye un coeficiente intelectual por medio de 150. 150. Sí. Esto les daría una capacidad para el pensamiento lógico y matemático muy superior. Son genios de los sistemas, de los números. Pero con una contrapartida. Una muy importante. Esta gran inteligencia vendría acompañada de una ausencia total de creatividad y sobre todo de emociones. No sienten empatía, ni amor, ni compasión. Son fríos, calculadores, como supercomputadoras biológicas. Y esa combinación es la clave de su poder. Una inteligencia de genio sin el freno de la empatía. Eso suena peligroso. En su narrativa, es la fórmula perfecta para la dominación. Ellos son los arquitectos del sistema bancario mundial. Un sistema que, según Hoods, no es un accidente. Está diseñado a propósito para ser un mecanismo de extracción de riqueza. Todo el dinero, afirma, está diseñado para fluir hacia arriba y terminar en el Vaticano, mientras la humanidad vive en una escasez artificial. O sea que la pobreza, las crisis, no son fallos del sistema, sino características del diseño. Y el control no es solo de dinero, sino de la información, lo que nos lleva a un punto crucial. En algún momento el entrevistador tiene que preguntarle, ¿no suena todo esto un poco a locura? ¿Cómo se defiende ella de eso? Esa es la parte más hábil de su retórica. No da una sola respuesta, construye varias capas de defensa. La primera, y la más poderosa, es usar la censura en su contra como prueba de que tiene razón. El clásico me atacan porque digo la verdad. Exactamente, pero con un ejemplo personal. Cuenta que intentó editar la página de Wikipedia de Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial. Dice que no se lo permitieron, que sus ediciones eran borradas, y lo contrapone con que gente que la critica a ella tiene artículos destacados en la misma plataforma. Para Hoods, la conclusión es obvia. Wikipedia está controlada por ellos. Es un argumento circular, pero muy efectivo. La falta de aceptación en las plataformas oficiales se convierte en una medalla de honor. Su segundo frente de defensa es un llamado a la evidencia, pero a su evidencia. Su lema es, no me miren a mí, miren lo que digo y si lo respaldo con documentos.
Se apoya en su larga trayectoria como denunciante. Dice que la cronología de sus acciones es tan detallada que sería imposible de falsificar. Y luego está la pregunta que siempre surge en estos casos. Si lo que dices es tan peligroso, ¿por qué sigues viva? Una pregunta lógica. Y su respuesta es interesante. Dice que el secreto es que nunca ha trabajado sola, que siempre ha sido parte de una red. La lógica que presenta es la de una bomba de información. Si algo le pasara a ella, sus compañeros harían explotar la trama por todas partes. Es una especie de seguro de vida. Para visualizar todo esto, usa una metáfora que me pareció muy potente, la del mago de Oz. Sí, es una analogía brillante para su propósito. Ella dice que el grupo corrupto en el poder es como el mago de Oz, una figura imponente proyectada en una pantalla. Y los medios de comunicación masivos son esa pantalla, la máquina que proyecta la propaganda. Y los denunciantes. Los denunciantes como ella son Toto, el perrito que corre la cortina y revela que detrás de la gran ilusión solo hay un hombre pequeño manejando palancas. Es poderosa porque, de un plumazo, desacredita a todas las fuentes tradicionales. Las posiciona como parte del engaño. Esto crea una necesidad en el oyente de buscar la verdad en fuentes alternativas, como ella. Totalmente. Genera un ecosistema de información cerrado. Y ella misma es la prueba. Hay un momento increíble donde admite haberse equivocado en el pasado. Reconoce que se creyó y difundió una historia sobre el planeta Nibiru que resultó ser falsa. Lo que podría ser un golpe durísimo a su credibilidad, no. Esta persona ya ha promovido noticias falsas antes, pero ella le da la vuelta. Magistralmente. Lo presenta no como un fallo, sino como una experiencia de aprendizaje. Dice que eso le enseñó la importancia de verificar todo. Y aquí viene el giro. Afirma que cuando intentó corregir la información falsa en Internet, sus correcciones eran censuradas. Así, transforma un error propio en una prueba más del control informativo que denuncia. Es una jugada retórica impresionante. Es como un judo argumental. Usa la fuerza del ataque en su contra. Recapitulando un poco, la historia que hemos explorado es monumental. Una especie no humana, el Homo capensis, con cráneos grandes, súper inteligentes, pero sin emociones, que controla secretamente las finanzas y la religión desde el antiguo Egipto hasta hoy. Una cosmovisión completa, un sistema de creencias que ofrece una explicación totalizante para casi todos los males del mundo. La corrupción, la desigualdad, las crisis, todo tiene una causa única y extraordinaria. Y eso es un patrón que se ve en muchas narrativas de conspiración exitosas, ¿no? Ofrecen un sistema completo que lo explica todo. Le da al seguidor una sensación de poseer un conocimiento secreto. Exacto, le da orden al caos. Y como hemos visto, su narrativa viene con un sistema inmunológico muy fuerte. Cualquier crítica o escepticismo puede ser reinterpretado como parte del encubrimiento. Si no encuentras las pruebas, es porque ellos las escondieron. Si los medios la atacan, es porque está diciendo la verdad. La ausencia de evidencia se convierte paradójicamente en evidencia. Es un sistema lógicamente blindado. Hacia el final de una de las entrevistas, el presentador le hace una última pregunta clave. Le dice si no teme que hablar de estas teorías tan extrañas pueda dañar su credibilidad en sus denuncias más terrenales. Sobre el Banco Mundial. Y la respuesta de ella es muy reveladora. ¿Qué es lo que dice? Dice que ha aprendido a confiar en su propia intuición, que le ha servido muy bien en su carrera, y que su intuición, ahora mismo, le dice que este es el momento correcto para revelar toda esta información al mundo. Confiar en la intuición. Es una idea muy potente y a la vez muy compleja para dejarla flotando. Exacto. Y creo que ahí está el pensamiento final que nos deja este material. Nos plantea una pregunta sobre el equilibrio, en este mundo saturado de información, de desconfianza. ¿Cómo equilibramos la necesidad de investigar por nuestra cuenta y confiar en la intuición con el rigor de verificar los hechos, especialmente cuando las afirmaciones son tan extraordinarias como estas? ¿Dónde y cómo trazamos esa línea?